El próximo tema va a ser los desafíos en el soporte del equipo de salud en la UCI, es decir, que tiene un aspecto que es un desafío en la comunicación y un desafío en el soporte propiamente dicho de los integrantes del equipo de salud. Va a estar a cargo de la licenciada María Ide Cantelli. Ella es profesora mayor universitaria en Ciencias de la Educación, licenciada en Psicología, psicóloga clínica de interconsulta en el área de medicina crítica y miembro fundador del Comité de Bioética de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva. Maridel, adelante. ¿Se escucha? Sí, se escucha. Bueno, buenos días a todos. Agradecer al Comité de Gestión por haber invitado al Comité de Bioética a participar en este espacio. Y yo quería compartir algo de lo que estamos haciendo en función del COVID-19. En primer lugar, quiero tomar un tema que es conocido por todos, que generalmente los equipos que trabajan en el área de unidades intensivas no han sido formados ni en el pregrado ni en el posgrado en el tema de comunicación. Sin embargo, está señalado dentro de esa área como una de las fuentes de mayor conflicto entre los distintos actores. El campo de la comunicación es reclamado desde los pacientes, los familiares y también por los miembros del equipo de salud. Entonces, lo más importante es que tomemos el concepto de que informar es comunicar solamente cuando construye conocimiento, y reparar que la comunicación es tal vez el factor más importante que atraviesa para pacientes y familiares cuando están en la UTI, porque les permite manejar mejor la ansiedad, el estrés y ante lo desconocido. En conocimiento, desde siempre que se carece bastante de herramientas para la comunicación, hace ya muchos años que la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva ha incorporado a la formación del especialista el módulo de comunicación. Y nosotros venimos trabajando bastante con talleres en las distintas instituciones, venimos formando gente a requerimiento de los distintos equipos que nos solicitan, porque consideramos que no solo es beneficioso para el profesional que se va entrenando, sino para todos quienes tienen intercambio con él y fundamentalmente entre sí para los miembros de un equipo de salud. Por lo tanto, ahora se nos ha agregado una situación nueva. Las dificultades que ya conocíamos, se ha agregado que la transmisión a distancia de la información es mucho más dificultosa que los reclamos previos que concitaban que porque era insuficiente, porque era confusa o por la terminología. Es decir, ese era un reclamo permanente a veces de familiares de no entender en los informes los distintos aspectos y no poder lograr tener una comunicación certera, pero ahora se ha agregado que todo esto se hace a distancia. Para eso estamos intentando generar una serie de recomendaciones al equipo de salud que por las presentaciones anteriores ya está suficientemente recargado con todo lo que tiene que entrenarse y prepararse. Sin embargo, no quiero dejar de mencionar algunas estrategias, como por ejemplo aceptar sin juzgar ni ofenderse por las reacciones que les puedan manifestar colegas y familiares, a pesar de la distancia intentar lograr una empatía, tratar de que la comunicación sea un proceso continuo para que se vaya explicando lo que está sucediendo y sobre todo pidiendo comprensión por un fenómeno agregado que es el aislamiento. En cambio, yendo directamente al tema del equipo de salud, se ha evaluado, y se está evaluando en todas partes del mundo, que esta pandemia desencadenó procesos muy perturbadores, que pueden conducir al miedo, al pánico y a las respuestas traumáticas. ¿Qué es lo que pretendemos hacer por los que están en la primera línea? Entender qué les pasa. En primer lugar, están muy alterados sabiendo que arriesgan su vida, no solo por la exposición al virus,
sino también por el daño que esto le puede dejar y ser perjudicial para su salud mental. Antes de la pandemia, según datos autorizados, casi el 42% de los profesionales de áreas críticas cursaban algún tipo de burnout, leve, medio o grave. Ahora, según un artículo publicado la semana pasada por el New England, se enfrentan a una oleada de daños físicos y emocionales en el personal de salud que equivale a una pandemia paralela. Por lo tanto, ¿qué es lo que vemos en primer lugar? Ansiedad, por la escasez de equipos de protección personal, por la disponibilidad limitada de las pruebas. Mencionan el temor sentido de propagar la enfermedad a los pacientes, a sus compañeros de trabajo, de llevarlas a sus familias. Incertidumbre acerca de si los empleadores los van a apoyar si se enferman. Tener horas de trabajo prolongado donde a veces se les pide que desempeñen roles de emergencia para los que se sienten poco preparados. En general, esto cómo funciona, con una carga de estrés adicional que va a aumentar la angustia emocional y se va a profundizar, sobre todo como resultado del aislamiento social. Nos tendremos que acostumbrar a sentir dolor por la posibilidad de perder colegas, por la enfermedad, y además un factor agregado, que lo han visto en distintas menciones de los comunicadores, que cómo nos va a afectar el estigma social asociado a la exposición que estamos al COVID-19. ¿Qué conductas son previsibles que se manifiesten? En primer lugar, la agitación emocional, ya que se ven obligados a elegirse entre si se protegen a sí mismos, protegen a sus seres queridos o cumplen con el deber de cuidadores. Seguramente esas dudas provocan angustia moral. También de tener la posibilidad de tener un número abrumador de pacientes gravemente enfermos y tener escasez de suministros esenciales. Por lo tanto, estas preocupaciones que están en el contexto de nuestro trabajo tiene un reforzamiento. Saber que el COVID se transmite de humano a humano y que está asociado a una alta morbilidad. Por lo tanto, esa evolución se percibe como un peligro personal. Y además que la creciente afluencia de casos va aumentando exponencialmente también las presiones, las preocupaciones a los que están sometidos los trabajadores de la salud. Estas consecuencias, ¿qué van a hacer en cada uno de estos profesionales? El estado emocional se va a asociar a tasas más altas de trastornos de ansiedad, de depresión, de abuso de sustancias y de tendencias suicidas. El costo para el equipo de salud entonces se va a convertir en un costo fundamentalmente para los pacientes, ya que el cuidador enfermo y agotado va a disminuir su capacidad laboral en el momento en que se lo necesite. Los programas de soporte de la OMS estiman que luego de una situación de desastre, entre una tercera parte y la mitad de la población expuesta va a sufrir algún tipo de manifestación psicológica. Aunque no todas se puedan calificar como patológicas, la gran mayoría van a ver que van a tener reacciones normales ante esta situación de gran significación o impacto, pero que van a estar sumidas en un estado emocional diferente. Por lo tanto, ¿qué es lo que recomendamos? Que así como el mundo se ha unido para combatir la infección por el COVID, también es importante no descuidar las consecuencias para la salud mental de los trabajadores sanitarios, generando y garantizando programas de soporte emocional, haciendo un seguimiento epidemiológico del daño que puedan presentar. Por eso, la recomendación es que estos programas de soporte emocional estén encabezados, en primer lugar, por los ministerios de salud, por las direcciones de salud mental, por las instituciones sanitarias, por las sociedades científicas, tanto específicas como no específicas. Yo quiero hablar específicamente unos segundos de que la SATI aprobó el programa que le proporcionó el Comité de Bioética al comienzo de la pandemia, y que este programa de soporte emocional está destinado en forma gratuita a todos los socios de SATI durante el tiempo que dure esta emergencia. Los miembros del comité que conformamos este equipo, nuestra disponibilidad total para recibir las consultas
que están, que pueden dirigirse a soporteemocional@sati.org.ar para poder ser asistidos en esta emergencia. Nada más, gracias. Faltan 2 minutos para las 10. ¿Podría quedar espacio para una pregunta? Podría, sí, sí. Bien. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta que realizar, bienvenida. Te comento una de las preguntas un poco que más se escribieron, sobre todo en el Facebook, fue con respecto al plantel de enfermería. Es decir, un poco la preocupación con respecto al plantel de enfermería, a cómo organizar el plantel de enfermería, el número de enfermeros. Bueno, esto es un poco a cada uno de los disertantes. Sebastián, ¿la querés tomar vos o...? Como quieras. A ver, es dificultoso en la Argentina porque sabemos la carencia de recursos de enfermería que hay. Pero básicamente los enfermeros hoy por hoy no están colapsados, digamos. El único inconveniente que tuvimos específicamente en un momento del inicio de la pandemia, que también lo pudimos charlar con los especialistas de cuidados críticos de España y nos contaron que les había sucedido lo mismo, que la mayoría del personal que tuvo contacto sin equipo de protección personal adecuado o que tuvo alguna dificultad en la utilización del equipo de protección lo tuvo al principio de la pandemia, después cuando aprendieron a colocárselo y digamos ya se volvió una rutina, digamos la verdad es que la mayoría del personal no tuvo inconveniente. De hecho, una cosa que nos llamó mucho la atención cuando charlamos con ellos es lo que nos contaron, que nos dijeron, mirá, nosotros pensábamos en un momento que estábamos todos contagiados, porque todos habíamos tenido síntomas mínimos y la verdad es que pensábamos que estábamos contagiados. Y sin embargo los chequearon a todos y nos dicen menos del 10% del personal estaba realmente contagiado. O sea que evidentemente los equipos de protección personal les han servido en forma adecuada para protegerlos. Y lo que nos contaban ellos es que ese 10% que se contagia al inicio, sobre todo. Con lo cual, hoy no tenemos una programación, digamos, de cómo actuaríamos en una situación eventual de colapso, que es probablemente llevar los enfermeros de las otras áreas críticas, que serían la unidad coronaria, la terapia intensiva pediátrica, después el área de recuperación quirúrgica, que son áreas donde los enfermeros están medianamente entrenados en el manejo de pacientes críticos. Pero por el momento, digamos, la decisión institucional ha sido que sea en forma voluntaria, o sea, se le sugirió a esas personas si podían dar una mano si eventualmente estaba sobrepasado, digamos, el nivel de cuidados que requerían los pacientes en cuidados intensivos. No pasó hasta ahora, lo único que tuvimos es ese ruido al principio, donde tuvimos prácticamente unas 20 personas del personal de enfermería en cuarentena por exposición, digamos, sin equipo adecuado. Pero ninguna de esas personas terminó teniendo síntomas y ninguna terminó, digamos, teniendo enfermedad, o chequeándose y comprobando enfermedad. Bien. Quería hacer una salvedad sobre un dato que mostró Sebastián. Cuando Graciela Ocaña, en la primera década de este siglo, hizo un cálculo de me parece que fue en la primera década o el 2011, no, por esa fecha, había 80.000 enfermeras en ese momento que estaban registradas en el Ministerio de Salud. Sebastián acaba de dar una cifra que también proviene de la misma información que el CISA, de 120.000, lo cual quiere decir que la Argentina ha incrementado el número de enfermeros en estos años significativamente o ha mejorado el registro, seguramente. De cualquier manera, quería hacer este señalamiento porque me llamó la atención realmente. Ahí sería muy importante a todos los que están viendo, digamos, el webinar, que puedan completar la encuesta de autocategorización de áreas. Creo que es información que sería muy valiosa para todos nosotros el saber realmente dónde están paradas las unidades de cuidados intensivos en la Argentina en cuanto al recurso humano, recurso estructural y todas las características que necesitamos saber de esas áreas.
Sí, es vital realmente llenar esa información porque podríamos tener la única base de datos real del país y que sería de muchísima ayuda no solo al gobierno nacional, sino a los gobiernos provinciales y de la CABA. Realmente es muy, muy importante eso. Bueno, creo que ya consumimos. Vamos a hacer una pregunta que me parece muy importante poder hacerla ahora, porque bueno, podemos disponer de un par de minutos, que es para Maridel. ¿Cómo se dan cuenta de que tienen síntomas de burnout? Me parece que es una pregunta interesante para hacerla ahora, para seguir con el foco, ¿no? Gracias, Rosa. Rápidamente les quiero decir que quisiera insistir en no confundir las características que están presentando en este momento el personal de salud, todo como burnout. Es verdad que hay un alto porcentaje que puede haber estado afectado previamente, pero lo que ha provocado esta pandemia tiene otras características que pueden ser transitorias o no, pero que Sebastián recién dio el mejor ejemplo. Todo un personal puede sentir que está contagiado, cuando se testea en realidad el 10%. ¿Qué quiere decir? El margen de error está marcado por las ansiedades, por las dificultades angustiosas, y además porque nosotros en el equipo en el programa de soporte emocional de SATI hemos recibido consultas justamente de enfermería, donde se le han agregado factores al tener que tomar decisiones de aislamiento de su propia familia, cambiar sus hábitos cotidianos, y esos son indicadores de trastornos emocionales focales que los está atravesando por esta situación. Yo pienso que en ningún momento los podemos equiparar al burnout, aunque hay que estar muy atentos por cuánto se puede prolongar esto. Muchas gracias. Realmente hay muchas más preguntas, pero las dejaremos después para el final. Ahora vamos a continuar con el segundo módulo,